Quiero invitar a quienes entran a ver estas enseñanzas por YouTube, pues inscribirse, a comentar, compartir las enseñanzas con otras personas, pues la idea es que la palabra de Dios corra y este es un medio muy bueno, muy valioso para que la palabra se difunda en la sociedad. Así que los invito a suscribirse a este canal de YouTube para que ustedes y otros puedan ver estas enseñanzas. Gracias, muy buenos días, invitados a esta cena maravillosa de la palabra. Alexander. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, vamos a mirar las lecturas que estamos haciendo. Teniendo en cuenta algo, en la mente algo, es si las lecturas manifiestan evidencia de la fe que nosotros tenemos, o si creímos por alguna razón diferente a las evidencias que Dios manifestó, ha manifestado y manifestará siempre a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de fe. Hoy vamos a hablar de fe, esa palabra, fe. Entonces, la lectura que acabamos de hacer, ojalá otro tenga otra versión, para poder mirar si hay evidencias en cada lectura que hacemos. Otra versión, por favor, para la misma lectura que acabamos de hacer de Segunda de Pedro 1, 16 al 21. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Gracias. Entonces es como observar el texto, a ver si de pronto la fe que estos hombres tuvieron fue producto de evidencias, o si no hubo evidencias, si no hubo algo que a él Dios los llevara a creer, ¿cierto? Y vamos a desarrollar este tema hoy porque seguramente en ocasiones o puede suceder que no hayamos entendido lo que significa creer y por qué creemos. Si es producto de nuestra fuerza, si es producto de nuestro intelecto, ¿por qué creemos? Entonces hoy vamos a mirar un poquito, porque realmente hablar de la fe es un tema muy, muy amplio, muy grande. Pero solamente vamos a hablar hoy, hacer un bosquejito, cosa que ustedes tengan la oportunidad
de, de ampliar la enseñanza en sus casas y de ver qué les dice el Señor a ustedes mismos con respecto de la fe. Bien, Jacqueline. Por lo cual, Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, son dos lecturas que hablan mucho, que dicen mucho del tema que vamos a tratar esta mañana. Dios mismo, o sea, el que escribió Hebreos, dice que Dios mostró abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su palabra. Cuando él dijo, para que la gente creyera, si era que no creía, juró, no tenía por quién más jurar, por su santidad, por su justicia, por lo que él es, juró, para que las personas pudieran entender que eso sí se iba a cumplir, ¿cierto? Se iba a cumplir. En Pedro, me parece tan bonita esa lectura, en Pedro dice la escritura, en segunda de Pedro, que no se ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. No fue un invento, sino que ellos dicen, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Entonces, estos apóstoles que estaban con Pedro y Pedro mismo, pudieron de primera mano ver. Ellos vieron, observaron todo el evento de nuestro Señor Jesucristo, el desarrollo de toda la sombra de la que hablaba el Antiguo Testamento. Ellos la pudieron palpar con sus manos, con sus ojos, lo acompañaron, vivieron con él, vieron el desarrollo de todo lo que el Antiguo Pacto decía para que ellos pudieran tener una fe segura y firme. No, nadie les contó, nadie les trajo el cuento, fue que vimos, no, ellos mismos vieron. Y nosotros hoy, como dice ahí mismo, tenemos la palabra profética más segura, la inmutabilidad de la palabra, que es el testimonio fehaciente, verdadero y cierto de que lo que Dios dice es verdad y que la fe que nosotros tenemos no es una fe que apareció de pronto, que sucedió, que alguna cosa rara pasó, no. La fe ha sido alimentada todo el tiempo, ha sido mostrada, Dios se ha mostrado a través de la creación, a través de todo Él se ha mostrado para que nuestra fe cada día sea más firme, ¿cierto? Pues de eso vamos a hablar hoy un poquito, vamos a hablar de estos dos versículos, pero también vamos a hablar de estas dos porciones, pero también vamos a hablar de otras partes de la Escritura en donde Dios definitivamente se muestra, se deja ver, quiere afirmar a su creación en la fe. No nos deja solos, nunca nos ha dejado solos. Antes de creer, tampoco, porque antes de creer existían los cielos y la tierra. Antes de creer nosotros en Cristo Jesús como Señor sucedían milagros, pasaban cosas extraordinarias. Seguramente no los veíamos por lo que estábamos en la condición que estábamos, de tinieblas, pero Dios no ha dejado de manifestarse jamás. Nadie, por eso dice Romanos que nadie tiene excusa ante semejante manifestación de Dios para que el hombre pueda creer en libertad. Bien, Catherine.
Bien, en las imágenes, para los que la vieron, estábamos viendo algunos videos de unos puentes que se cayeron, de unos edificios que también colapsaron. Y pensaba yo, cuando estaba estudiando esto, ¿por qué motivo se cayó un edificio que acaba de ser construido, por ejemplo? Está nuevo, que lleva 5, 6, 7 años de construido, un puente, de un momento a otro colapsa y se cae, como ha pasado aquí en Colombia, inclusive. Y inclusive antes de estrenar los puentes se caen. Pero pensaba, ¿qué sucede? ¿Por qué se caen estas estructuras? Bien, entonces, en detalle las cosas, nos damos cuenta que para que un edificio o un puente se caiga es porque falla el punto más importante de ese puente. Se debilita el punto más importante que sostiene, como el eje central, como lo que gobierna ese puente o ese edificio, falla y el edificio se viene abajo, o el puente se viene abajo. La pregunta que yo tengo para ustedes, y que no es para contestar, eso es para meditar, porque la palabra que viene hoy es para que usted la medite, así como la tengo que meditar yo, como la que tenemos que meditar en casa. ¿Cuál es el punto débil de su fe? ¿En dónde está el punto débil de su fe? Que hoy se siente abrumado, como le mirábamos en la canción de Jesús Ariel Romero, solo, agobiado, cansado, ajetreado, no tengo tiempo, estoy ocupado, etcétera, todo lo que sea. ¿Cuál es el punto débil de su fe? Y cuando hay un punto débil en la fe, pueden entrar muchas cosas a la mente. Nos podemos dejar dominar de la televisión, del celular, de las redes sociales, nos podemos dejar dominar de pensamientos que vienen a nuestros oídos preciso en esas debilidades de nuestra fe, que vienen a ocupar la mente de nosotros, trayendo aún más desesperanza o aún más esclavitud, si es el caso de la pornografía, de lo que sea, del trasnocho en el celular, de no tener tiempo para estar a los pies del Señor y escucharlo hablar y afianzarnos en la fe. ¿Cuál es el punto débil de su fe? Si lo tiene. Yo solo estoy diciendo algo que el Señor me habló y que me di cuenta de que sí hay puntos débiles en mi fe y que necesito trabajar y que necesito estar todo el tiempo a los pies del Señor. Lo necesito a diario, cada segundo de mi vida. Porque si no, cualquier cosa me distrae. Cualquier cosa me llama la atención y allá llego, allá voy. Me fascina todo eso cuando no estoy firme en la fe. Y entonces el edificio se puede derrumbar. Yo no digo que se pierda la fe, porque somos hombres y mujeres de fe los que estamos acá. Pero somos hombres y mujeres que tampoco podemos expresar el carácter de Dios porque nuestra fe está débil en un punto y está derrumbada en ese momento de nuestra vida. Que no testificamos porque nuestra fe no está firme. Que no tenemos el ambiente en nuestra vida, ese ambiente espiritual lleno de gozo y de esperanza en el Señor porque nuestra fe está tambaleando. No la fe de la salvación, nuestra fe, la que hemos creído, esa que debemos vivir en cada instante de nuestra vida. Esa es la fe que tenemos que vivir. No se va a perder, pero se puede caer y causar daño. En las figuras que vimos ahí, se cayó un puente y se cayeron muchas personas salieron lesionadas. Cuando la fe se derrumba, por la situación que sea, por la debilidad que sea, por la razón que sea, muchas personas, incluyéndonos nosotros, pueden salir lesionadas, lastimadas con eso. Porque no estamos primero manifestando la inmutabilidad del carácter de Dios, como leímos en Pedro y en Hebreos. Porque no estamos manifestando la inmutabilidad de la palabra de Dios, porque no estamos manifestando la eternidad del amor, de las misericordias, del perdón, de todo lo que el Señor nos ha dado, como veíamos el domingo pasado. Entonces, lo que el Señor quiere con nosotros en esta reflexión de esta mañana es que vayamos a la presencia de Dios, a sus pies, a decirle: Señor, yo quiero entender lo que significa todo aquello que tú me has dado, porque pusiste eternidad en mí, y parece ser, como dice Eclesiastés, que aún no hemos podido entender lo que Dios nos ha dado, la eternidad que Dios nos ha dado. Entonces, cuando no la entendemos, cualquier distracción es buena, y tras de ella podemos estar corriendo. Lo digo por experiencia propia, mis hermanas. Entonces necesitamos entender lo que Dios nos dio para poder vivir esta fe firme y segura y que se mantenga con el tiempo. Porque la fe que Dios nos dio es eterna. No es por momenticos, ni un ratico, ni se va a refundir por ahí. Se refunde aquí
en mi mente, en mi ser, y entonces no la vivo. Entonces todo me parece normal. La vida que uno está viviendo en este tiempo, normal. Que murieron 10.000 o 20.000, normal. Que se está, mejor dicho, que la guerrilla se está metiendo por todo, normal, todo normal. Y cuando todo es normal, la oración es muy escasa. Cuando todo es normal, el amor, pues imagínense, escasísimo todavía. Cuando entramos, como meditaba esta mañana, cuando uno no ha entendido muy bien, porque es que hemos recibido algunos mensajes de hermanos, unos mensajes de hermanos que dejan mucho que desear con sus mensajes, ¿cierto? En una lucha casi que fratricida, queriendo mostrar que lo que piensan es verdad y que el que no piensa como la persona piensa, entonces se convierte en enemigo y en su corazón el amor coge unos tintes extraños. Cuando escuchamos a hombres o cuando seguimos a hombres, ideologías de hombres, lo que usted quiera pensar, porque nos olvidamos que hay uno que nos llamó y con amor eterno para amar con ese mismo amor, que nos llamó con misericordias eternas para mirar a los demás con misericordia y no con sesgos de ningún tipo, porque nosotros no estamos llamados a eso, sino a amar, amar. Cuando uno mira, por ejemplo, esa situación de Israel y Palestina, entonces unos a favor de uno y otros a favor de otros. ¿Qué estamos viendo? No estamos viendo que tanto los unos como los otros no tienen a Cristo en su corazón. No aman, no tienen el amor de Dios derramado en sus corazones y por eso se pelean por tierras y por religión y por lo que sea. ¿Cuál es la posición de la iglesia frente a eso? La posición de la iglesia frente a eso, frente a las políticas, frente a lo que sea, necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios porque esas personas conozcan de Dios, conozcan del amor del Señor, de todo lo eterno que Él puede ofrecer. Entonces nuestro corazón no va a tener ningún sesgo, solo vamos a amar y vamos a vivir de verdad gozándonos la palabra del Señor y gozándonos a Cristo en nuestro ser. No vamos a tener críticas, murmuraciones en nuestra boca, porque nuestra fe está firme, segura. No un puente que en cualquier momento se puede caer, se puede derrumbar, porque falló en un punto, en algo que a mí no me gustó, en algo que me pareció bueno además, pero que a otros no, pero a mí sí. Y entonces pues allá ellos con su problema. No, el problema de los demás es problema nuestro, en el sentido de que nos tiene que llevar de rodillas al Señor a clamar, porque todos vengan a los pies de Cristo. A unas sabiendas de que muchos no van a oír el Evangelio, nuestra tarea como la del Señor Jesucristo, que fue dar su vida por todos, aunque no iban a creer algunos, es la misma tarea para nosotros, mantenernos firmes, mantenernos seguros en la fe, avanzar, porque la iglesia tiene que avanzar, tiene que resistir además todos los embates que el enemigo quiera poner en su mente y en la mía. Tenemos que resistir, y ese resistir es vamos para adelante, sigamos en la oración, sigamos clamando, porque pues qué otro trabajo nos puso el Señor, sigamos predicando la palabra de Dios en lugar de estar sacando en las redes sociales pensamientos que realmente dejan mucho que desear de personas que hablan terriblemente de otras, como si no fueran creyentes, pero terriblemente hablan. Entonces, como a mí me pasó unos años atrás, no muchos, hace muy poco, que tenía sesgos en mi corazón, pues era muy fácil hablar de otro. Muy fácil. Al que no me gusta puedo hablar mal. Y hablar mal es matar. Hablar mal es asesinar, dice la Escritura. Murmurar. Está uno al punto de entrar en el juicio de Dios. Entonces, yo quisiera que nosotros como comunidad, pero también los que ven este video como creyentes, también puedan entender que nuestra tarea como creyentes es orar y amar, leer capítulo 5 de Mateo. ¿A quién debemos amar? Dice el Señor. Y si hacemos lo que ahí dice, entonces eso es para que seamos hijos de Dios, amar, perdonar, orar por los que no nos gusten. Ojalá si nos persiguen hay que orar por ellos. Entonces vamos a manifestar que somos hijos de Dios. Y vamos a entender y vamos a dejar ver a otras personas que nuestra fe es firme y segura, que hemos creído en que hay un Dios todopoderoso, hay un Señor por encima de todo, que es nuestro Señor, que nos da vida, que nos gobierna, que nos dirige, que es la vida nuestra. Vamos a entender muchas cosas y entonces le vamos a poner oficio
a nuestro espíritu, a nuestro ser, frente a la escritura, frente a el actuar, frente al ejercicio de la fe ante cualquier situación. Es lo que está diciendo Pedro y lo que está diciendo Hebreos en estas dos porciones de la escritura. A nosotros no nos vinieron con cuentos que fue que me dijeron, no. El apóstol dice, yo vi, yo toqué, yo palpé, yo participé de la vida. Por eso no, a mí nadie me vino con ninguna fábula. Es verdad lo que les estoy diciendo. Y si miramos todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto, fueron solas señales, solas maravillas, una tras otra, alimentando la fe del pueblo. Aunque el pueblo no quería ver ni quería oír, él siguió haciéndolo y siguió haciéndolo y siguió haciéndolo muchas y muchas y muchas veces. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Tantas cosas que el Señor pone enfrente de nosotros para que nuestra fe se fortalezca. Y entonces ese puente o ese edificio de la fe no se caiga. ¿Cuál es el punto débil de su fe? ¿Cuál es, hermano? Eso es, usted es el que tiene que ir a la presencia de Dios, a los pies del Señor Jesús, en mansedumbre y humildad como siervo. Porque si vamos también a los pies del Señor creyéndonos firmes, no vamos a conseguir nada. Vamos a seguir lo mismo, si es que tenemos algún punto débil de la fe. Pero si entendemos que vamos al que todo lo sabe y que no le podemos esconder nada y que vamos desnudos delante de la presencia de Dios, entonces podemos descubrir que sí tenemos algunos puntos débiles en la fe que nos tienen embolatados, que nos tienen bastante embolatados. Necesitamos crecer en eso. En este tiempo, siglo XXI, mis hermanos, fe es una palabra que tiene mala prensa. Muy mala prensa tiene. Usted habla de fe hoy en día y está loco. Usted es obsoleto. Usted es una persona anticuada. ¿Qué es lo que usted nos está hablando? La fe hoy tiene mala prensa por donde la mire. Muchos consideran la fe como ingenuidad. Este man sí que es ingenuo. Todavía creyendo en eso, en lo que nadie tiene pruebas de nada. Bueno, todo lo que le quieran decir. Lo tildan a uno hasta de ingenuo. Y tildan de locos a los viejitos, a los mayores de edad que todavía hablan del Señor, que por allá dicen, no, es que yo creo en el Señor, yo de aquí no me muevo porque es que yo creo en Él, y los tildan de locos también. La fe no está de moda, ¿sabían? En esta época de tantos pensamientos y tantas situaciones difíciles, no está de moda. Sí, que parece ser que la lucha no es tan fácil. No es tan fácil cuando tenemos que manifestar al Señor. En contraste, las Escrituras consideran la fe como lo más importante, como lo más importante. Las Escrituras consideran la fe como avanzar, no hacia las tinieblas, sino a la luz que Dios nos ha dado. La considera tan importante que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y no es que no la tengamos, es que si no la manifestamos, pues sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es manifestar la fe? Pues eso es a lo que nosotros vamos a meditar en este tiempo. ¿Qué nos ha sido dado? ¿Quiénes somos? ¿Por qué lo somos? ¿Por cuánto tiempo? Para que eso haga de nuestras vidas algo diferente, muy diferente, y que podamos caminar tan seguros, no solo de la salvación, porque la tenemos segura. La fe también está segura, sino nuestra vida diaria. ¿Cuántos conocen a nuestro alrededor que Cristo vive, que Cristo es cierto, que Cristo es verdad, que Cristo es misericordioso, perdonador y demás? ¿Cuántos alrededor de nosotros conocen eso? ¿Cuántos que piensan diferente que yo pueden decir, a pesar de que yo pienso diferente que él o ella, me ama, manifiesta misericordia por mí, manifiesta compasión, manifiesta lo que sea por mí? No me ha rechazado, no me ha sacado de su lado por cómo pienso, por cómo veo las cosas. Eso es lo que necesitamos nosotros realmente. Que seamos como la miel, que todos quieren venir a untarse de esa miel. Todos quieren venir a ser partícipes, como habla Pedro en su carta, del amor, de la vida, de la luz, de la sal, de la tierra, que somos nosotros. Entonces, digamos que a pesar de que la fe en este tiempo es tan difícil para mucha gente,
Sin fe es imposible agradar a Dios y eso tiene que estar en nuestro corazón. A pesar de todas las cosas que puedan suceder, tenemos que tener en mente cómo estoy viviendo. ¿Agrada a Dios mi vida? ¿De verdad estoy agradando a mi Señor? Aquel que sí es mi Señor, a quien tengo que oír a diario. Y no digo que no hay que escuchar una noticia, que no hay que escuchar la radio, nada de eso. Que yo la escucho, yo escucho noticias y me entero de todo lo que está pasando en el mundo. Pero ¿de qué lado está mi corazón? ¿De qué lado está mi corazón frente a todos los eventos, a la política del país, a la cultura, a la sociedad, a cómo está pensando el Vaticano, a cómo piensa Israel, cómo piensan los sirios, cómo está nuestro corazón frente a todo eso? Porque si se nos forma un nudito ahí en nuestra mente, tenemos que meditarlo. Tenemos que ir a la presencia del Señor, que no hace acepción de personas, que dijo el Señor en su escritura: no estamos en tiempo de juicio, sino de gracia. En un tiempo donde no es de condenar a nadie, ni de sacar de nuestra vida a nadie. Estamos en el tiempo de acoger, de enseñar, de amar y de todo lo que les he dicho en esta mañana. Entonces, eso nos lleva a la oración. Eso nos lleva a meditar más en la escritura, a estudiarla y a meditar un poco en dónde está nuestra fe. Y si tenemos puntos débiles en la fe, como los he tenido y los tengo, más aún, no zafarme de allí, de los pies del Señor, porque quiero escuchar, porque quiero crecer, porque quiero madurar, porque quiero entender mi paso como peregrino sobre esta tierra. Ni el dinero, ni nada sobre la tierra va a llegar con nosotros a la presencia del Señor. Nada, solo nosotros, solo los que hemos creído, solo los que hemos manifestado lo que Dios es. Ellos los que de verdad entendemos cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas. Esos son los que vamos a llevar a la presencia de Dios. ¿Cuántos tesoros tenemos en ese banco celestial, como hablábamos el otro día? ¿Cómo está ese banco? ¿En rojo, en verde? ¿Cómo está? Porque necesitamos tener allí una cuenta muy buena y saber que nuestra fe avanza. Hermano que está así con esa cara presencial acá, Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien. Entonces está diciendo algo de la fe, que es la certeza de lo que se espera. Eso no se ve, ¿cierto? La convicción de lo que no se ve, dice, se espera y se ve. O sea, ¿es fácil creer así? ¿Será fácil creer de esa manera cuando dice que se espera y que no se ve? Lo esperamos y no lo vemos. Yo siempre he dicho que uno cuando tiene un carro no puede tener fe en el carro porque ya lo tiene, o la casa porque ya la tiene, ¿cierto? Pero habla de certeza y convicción. Nosotros la vez pasada hablamos eso en una enseñanza, pero lo que yo quería decir ¿es fácil vivir la fe? Si no vemos, si no hay una señal que me indique que estoy creyendo de verdad, pues la escritura, como le decía al principio, alimenta nuestra fe. Nosotros no creemos porque somos unos duros, sino porque Dios se ha dedicado en toda la historia de la humanidad a enseñarle, a mostrarle, a decirle que todo lo que cree es verdad. Si miramos Romanos 1:19 dice: todo lo que usted conoce de mí, dice Dios, yo se lo he manifestado, yo se lo he dado a conocer. Todo lo que usted conoce de mí. Entonces, ¿qué ha hecho Dios durante todo el tiempo? Alimentarnos, mostrándonos y mostrándonos y mostrándonos quién es Él. Entonces, vamos a leer algunos apartes de la Biblia que nos muestran cómo Dios, algunos apartes nomás, ¿cierto? Cómo Dios sí se ha preocupado porque nuestra fe no sea como esos puentes que se cayeron, que no tengan puntos débiles, de donde la estructura se pueda caer y nosotros resultemos en el lugar equivocado por estar apartados de eso o por no estar atentos a los mensajes de Dios para alimentar nuestra fe.
Lucas capítulo 18, versículo 8, dice al final del versículo lo siguiente. Dice el Señor Jesús, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Hay una pregunta que escribí aquí en mis notas con respecto a eso y es, ¿qué llevó al Señor para hacer esa pregunta? ¿Qué vio? ¿Qué lo llevó a él a hacer esa pregunta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pudo haber llevado al Señor Jesús a decir, cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra? ¿Qué piensan? Cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra, pregunta el Señor Jesús. ¿Qué llevó al Señor a hacer esa pregunta? ¿Qué vio? ¿Qué se podría decir que presintió? Los que saben así como, ¿qué sintió? ¿Qué vio? ¿Qué palpó en ese momento de la historia para poder hacer esa pregunta? Pues yo creo que no vio mucha fe, ¿no? O sea, no, o sea, nosotros no, pues ellos en esa época, lo mismo que nosotros, y no vemos las cosas, no creemos, nos falta mucha fe. Gracias, hermana Ana María. Fernando levantó la mano. Sí, señor. Pues yo pienso que como toda pregunta invita a una reflexión, quiere que la persona haga una reflexión, se ubique en qué está creyendo, qué está pensando. Es como tratar de ubicar a la persona en la posición con esa pregunta. Y pues también percibo lo mismo como en la pregunta, como los quiero ubicar porque hay personas, o en esa época y ahora también, que no tienen esa fe que Él quiere que Él tenga, que Dios quiere que nosotros tengamos, o la tienen equivocada, o no la tienen en Él, porque pues se puede tener fe en otras cosas, pero ahí se está hablando de tener fe en Dios, en Cristo. Aquí en otra versión me llama la atención, es que no sé si está correcta la versión o no, pero esa segunda parte dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, pregunta, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Pues es una pregunta muy buena, Hernando, en esa versión porque la podemos tomar en dos, digamos que en dos líneas. La primera línea es que estoy manifestando del Señor en el que he creído, en el Señor Jesucristo, para que otros crean en Él, ¿cierto? Esa es una primera línea. Pero la segunda es, como el ejemplo que poníamos al principio de los puentes o los edificios que colapsan, ¿cómo está mi fe? ¿Cuáles son los puntos débiles de mi fe? Es eso que dijeron al principio, es llamando la atención, ¿cierto? Cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. Y estaba hablando de la fe en Él, obviamente, pero nosotros estamos hablando ya de hoy de la fe que tenemos como creyentes. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es evidente la fe para mí, para los demás? ¿Será que me puedo hacer la pregunta, ¿qué está viendo Dios en mí? ¿Qué el Señor está observando en mí? ¿Será que sí pueden haber fisuras? Él puede ver que puede haber algo en esa fe, algo que puede hacer que se resquebraje nuestra fe y entren pensamientos que no son los de Él. Son pensamientos que yo pongo ahí. Pero mire que una de las cosas que habla la Escritura, Jacqueline ya se ubicó. Una de las cosas que habla la Escritura. Sí, señora. Sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Ok. Bueno, lo que yo estaba intentando decir es que esa pregunta es demasiado profunda y me interpela a mí. O sea, me dice, cuando yo regrese, hallaré fe en ti, porque yo soy la tierra. Me hace pensar. Listo, me gusta esa parte, me interpela. O sea, personal. No es de grupo. Cuando Él regrese, hallará fe en mí, es la pregunta. ¿Cómo está su fe? Bueno, estábamos mirando el pasaje
Y el 18:1 pues cuenta la parábola, ¿no? La parábola de la viuda y el juez injusto. Describe una viuda que en repetidas ocasiones se acerca a un juez pidiendo justicia. El juez piensa en si tengo que hacerle justicia porque va a seguir aquí insistiendo, ¿no? Hasta que me colme la paciencia. Y Jesús termina esta parábola haciendo una pregunta. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Precisamente estaba hablando de la justicia que quería, pues, en este caso los judíos, ¿sí? Que viniera el rey, que viniera a salvarnos. Y les hace la pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Hace otra pregunta y dice, ¿se tardará en responderles? Y dice, os digo que pronto les hará justicia. Ya había venido, ¿no? Él a él, la justicia de Dios. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahora se refiere a ellos. Les dice, va a venir, pero ustedes ¿qué? ¿Van a creer o qué están pensando? ¿Sí? Eso en ese momento, ahora lo traemos acá. Nosotros, ¿cómo está nuestra fe? ¿Hemos creído? ¿No hemos creído? ¿Permanece esa fe en nosotros o tal vez se ha debilitado? Esa justicia se cumplía cuando Él ya viniera otra vez, resucitara. Muerte, sepultura y resurrección. Ahí se cumple la justicia que Él está diciendo. Él pronto les hará justicia. Pero cuando regrese el Hijo del Hombre, en esta versión, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Entonces, Dios cumple, pero nosotros creemos. La verdad hemos creído. En Cristo todos somos creyentes. Pero la cuestión es, ¿dónde está la fe, cierto? ¿Dónde está? ¿Es visible, no es visible? ¿Cómo es mi vida frente a la fe? Porque la fe, ¿sabe qué produce la fe? Vida, alegría, gozo, seguridad. Si Dios dijo, yo le creo. Es inmutable su palabra, Él no cambia. Yo voy porque caminando porque Él dijo que yo voy a vivir y vivo, ¿cierto? Entonces, si la fe produce vida, vida y esperanza, y todo lo que la fe produce, que la Escritura habla, ¿cómo no está nuestra vida frente a eso? O sea, nuestra fe frente a esas cosas. Hay un punto débil, hay dos puntos débiles. ¿Cómo está ese puente de la fe o ese edificio de la fe? ¿Cómo está? A punto de colapsar, ya colapsó. Necesitamos ayuda los unos de los otros, necesitamos conversar las escrituras entre nosotros, necesitamos ser hermanos en la fe para crecer, para que eso se afirme, para que si hay fisuras podamos, o grietas en esa fe, podamos trabajar en ellas. ¿Usted cree que tiene necesidad de eso? Yo la tengo, por eso estudio, por eso me reúno con otros hermanos. Por eso trato de hacer lo posible por no estar solo. Porque yo necesito mantener firme mi fe, escuchar a otros hablar del Señor y de lo que les ha dicho y de cómo ellos perciben la Escritura también. Porque a cada uno Dios nos habla. Entonces, ¿cómo está su fe? ¿Cómo la vive? Tengo preguntas como, ¿qué propósito tiene su fe? ¿Cuál es el propósito de su fe? Porque la fe tiene propósito o no. Yo supondría que sí. Pero ¿cuál es? ¿Estoy viviendo el propósito de la fe para el cual fui llamado? ¿O estoy viviendo la fe de acuerdo a mi manera que yo creo que la tengo que vivir? ¿Qué clase de bienestar busca? Hablando de fe. ¿Cuál es el bienestar que usted está buscando de acuerdo a la fe que tiene? Tengo una pregunta que parece grosera, pero yo sé que ustedes son maduros en la fe, pero dice lo siguiente: ¿qué lo mueve a usted para vivir como vive? ¿Qué lo mueve? Hablando de fe, ¿qué tipo de fe está manifestando? Mire que estaban haciendo el puente del Chirajar allí, la vía al llano, nuevecito y todo, y se cayó. ¡Pum! Se cayó. Hubo un punto débil. Algo mal trabajado, algo mal hecho, las bases y los materiales que usaron y se cayó. Entonces aquí dice, ¿qué lo mueve a usted para vivir como vive?
porque es posible que yo, Giovanni Ramírez, esté viviendo en una fe algo ficticia, y entonces eso se va a caer tarde que temprano se cae, o más temprano que tarde, diría yo. ¿Cuáles son sus convicciones? Y las convicciones es cómo está construyendo la fe, sobre qué fundamentos estamos construyendo la fe, porque ya está dada la fe, ya fue puesta en nuestro corazón, y ni siquiera nuestra, es un don de Dios. Pero eso es como el que tiene mucha plata en el banco y allá la tiene y aguantando hambre. Eso es como el que tiene mucha plata y no da, no ofrece a otros algún alivio, ¿cómo se llamará? Un regalo, una dádiva, no lo ofrece. O porque no sabe o porque no quiere, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son nuestras convicciones? ¿Cuál es la construcción de la fe que nosotros estamos llevando a cabo? Por eso les decía que este mensaje es apenas un bosquejo, porque esto sí que es amplio para trabajar, tanto en el área espiritual como en el área natural, en la vida que nosotros, yo me senté en esta silla y no me puse a mirarla por ningún lado a ver si se iba a caer o no, me senté, porque estaba seguro de que la silla no se me iba a caer. Esa es otro tipo de fe, ¿cierto? Entonces, cuando regrese hallaré fe en la tierra, dice el Señor, en las personas. ¿Por qué hizo esa pregunta? Entonces, miraba Mateo 24, Mateo 24, si está por ahí, ¿quién la quiere leer? La hermana Marta, Mateo 24. La hermana Marta Lucía, Mateo 24, versículos 12 y 13. Sí, señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Muy bien, gracias, hermano. ¿Qué se multiplica? La maldad. ¿Eso es para hoy también? ¿Sí se habrá multiplicado la maldad a nuestro alrededor? Parece que sí, ¿cierto? Entonces, al multiplicarse la maldad, ¿qué se infla? El amor. Y si el amor se infla, ¿con qué fe quedamos? ¿Ah? Si el amor se enfría, dije, sí, se infla, no se infla, sino se enfría. Si el amor se enfría, no se infla, ¿con qué fe quedamos? ¿Con qué misericordia quedamos? ¿Con qué quedamos? ¿Con qué quedamos? Y eso es producto de que la maldad se va multiplicando cada día y la maldad va permeando el corazón del ser humano. Vuelvo y le repito, ya casi todo es normal. Nos parece normal todo. Nos parece normal ver a un hijo metido 4, 5, 6 horas en un celular, en el juego o viendo quién sabe qué cosas. Nos parece normal un hijo durmiendo hasta las 11, 12 del día sin ningún oficio, sin nada que le llame la atención, porque los muchachos hoy en día, la verdad es que entre más días más pasivos, más tranquilos, porque todo se ha normalizado. Nos parece normal absolutamente todo. Y entonces, como nos parece normal, no hay oración, porque no hay amor, porque ya no sentimos misericordia, porque tantas cosas que pueden pasar en el corazón de un creyente cuando todo se normaliza, ¿cierto? Entonces, parece que la invitación de Dios es a ir y mirar la fe, revisar esa estructura muy cuidadosamente. No va a decir que tenga una fisura o algo estructuralmente hablando y de un momento a otro se derrumbe ese edificio, el edificio de la fe. Y entonces va a entrar lo que quiera a su corazón, lo que quiera. Toda idea le va a gustar. Ojalá sí se acomoda a su manera de pensar. Todo le va a entrar ahí. Y cuando venga el Señor Jesús, ¿qué tipo de fe vaya? Bien, ¿es fácil vivir la fe de Hebreos 11.1? Vamos a mirar si es fácil vivir la fe de Hebreos 11.1, sin antes decirle lo siguiente. Dios hace todo lo que esté a su alcance para que el hombre le pueda creer. Dios hace todo, ha hecho, hace y hará todo lo que esté a su alcance para que el hombre le crea en libertad, para que le crea en libertad. Por eso no es difícil la fe, no es para nada difícil la fe. Dios en su gran amor por mí, por el ser humano, ha manifestado absoluta evidencia de la inmutabilidad de su palabra. Evidencias hay de la inmutabilidad de su palabra, de múltiples maneras lo manifiesta.
Por lo tanto, la convicción y la certeza de Hebreos están afirmadas en las evidencias visibles de Dios a través de los tiempos, que Él ha manifestado a nosotros los seres humanos. Por eso miramos en Romanos 1:19, todo lo que conocemos de Dios, Él lo ha manifestado, son evidencias. Al primer hombre lo llevó al huerto, ¿a qué lo llevó? Porque el hombre ni sabía por qué apareció por ahí. Pero el Dios lo lleva a un punto específico, a un lugar específico, a mostrarle quién es Él. Los árboles salieron de la tierra, las plantas, todo, y esto cómo salió, y ahí empieza. Esa palabra que se paseaba en el huerto todos los días, empezó a decirle, este soy yo, este soy yo, este soy yo. Un hombre, un Dios afirmando en la fe de Dios todo el tiempo, a su criatura, a su creación, todo el tiempo afirmando. No va a escatimar esfuerzos Dios para hacer eso, no lo va a hacer. Entonces dice, hermana Jacqueline, Primera de Corintios capítulo 15, del 1 al 8. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibimos, en el cual también perseveramos. Por el cual asimismo, si retenemos la palabra, por lo cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, serán salvos, si no creen en vano. ¿Porque se puede creer en vano? Ahí dice que se puede creer en vano, claro. Porque primeramente les he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Es alguna evidencia eso? Más o menos una evidencia. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Evidencias que están en la palabra, la palabra más segura. Y que ahí empieza lo visible para las personas que estuvieron allí y que apareció a Cefas y después a los 12. La fe frente a cada uno de estos hombres. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice el apóstol Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Evidencias. Sí alimenta Dios la fe de aquel que se acerca a Él, de aquel que escucha la voz de Dios. Él alimenta la fe del ser humano. No va a perder el tiempo un segundo Dios sin hacer su trabajo maravilloso que hace de afianzarnos, de establecernos, de ubicarnos en el lugar correcto. Hermano Bayno, sí va a leer. Sí. Dice así. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Muy bien, hermano. ¿Las Escrituras es suficiente evidencia para nosotros hoy? Claro que sí. Son suficientes. Para ellos no era suficiente. Para ellos tuvo que haber otras cosas, unas señales extraordinarias, como Pentecostés, como la conversión de Pablo, como la visita de Pedro a Cornelio, después de haberle puesto el mantel ese con todos los animales.
y que se le dice: lo que yo santifico usted no lo llame inmundo, porque se hacían acepción de personas en ese tiempo, en esa historia. Y él le dice: no hay quien no pueda recibir este regalo maravilloso de la gracia de Cristo Jesús en el corazón. Todos. Y sobre aquel al que se le predicó en ese tiempo vino el Espíritu Santo y hubo grandes señales, grandes cosas extraordinarias que ya estaban escritas, porque todo es según las Escrituras, pero que en ese momento las personas todavía no habían entendido hasta que el Señor Jesucristo resucitó y la iglesia recibió el regalo del Espíritu Santo. Abraham lo creyó y fue a crucificar a su hijo. Él creyó en esa promesa. Moisés lo creyó, Samuel lo creyó, todo el mundo creyó en las señales que Dios hizo desde la salida de Egipto para acá. Él creyó, todos esos hombres creyeron, y por eso están esperando la segunda venida del Señor, cuando llame a los muertos y los haga resucitar juntamente con la iglesia, porque creyeron, porque su fe se mantuvo, porque estuvo firme, porque manifestaron con su vida que la fe era viva, era real, era cierta. No andaban común y corriente por la vida. No fueron personas común y corriente. Hebreos dice: la tierra no merecía que esos hombres caminaran sobre ella, porque creyeron de verdad. Fueron muertos, fueron aserrados, fueron perseguidos, creyeron, no se amilanaron ante la fe. Y esos también están puestos como ejemplo para que nosotros sigamos esa misma tipo de vida, en el sentido de creer, de ser vivos, de ser alegres, de realmente compartir esta vida que nos ha sido dada con toda la alegría, con toda la fuerza que el Señor nos ha dado después de que nacimos de nuevo. Ese regalo inmerecido de la vida que nos dio Él. No podemos callar. Es lo que me lleva a mí a pensar todo esto que estamos estudiando. Alexander Beltrán, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y si alguien tiene otra versión, alguien que tenga otra versión de ese capítulo que vamos a leer, por favor. Juan 10 del 22 al 42. Ya vamos a terminar, porque necesito escuchar los hermanos. No, vuelvo y repito, no para decir: uy, sí, yo estoy mal en esto, mal en aquello, no. Si Dios de verdad ha invitado su corazón a reflexionar, si usted ve que hay algo en su fe que pueda resquebrajarla, derrumbarse, por favor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Pare ahí. ¿Hay señales? Habla de una fiesta y habla hasta del clima. ¿En qué época fue y qué estaba sucediendo? Señales, siga. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Señales, siga. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pare un momentico. Señales. En ese versículo 25, hermana María Antonio Marroquino o la hermana Marta. Señales. En ese versículo. Sí, señor. Lo que era que estaba mirando otra versión. Dice acá, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahí él está dando testimonio, señales. Muy bien. ¿Cómo? ¿De qué tipo de testimonio está haciendo el Señor Jesús para que le crean? ¿Qué tipo de testimonio? Las obras, dice. Obras. ¿Tienen que haber obras en hombres y mujeres de fe? Creo que tienen que haber obras que evidencien la fe que nosotros tenemos. Porque si no, ¿cómo hubieran creído en el Señor Jesucristo en ese tiempo? ¿Cuáles son nuestras obras en este tiempo? En ese tiempo no había escrituras, no había Nuevo Testamento, la palabra que nosotros hoy tenemos como evidencia.
pero habían milagros, maravillas, prodigios, se movía el Señor en medio de ellos de una manera maravillosa. ¿Cuál es la diferencia de hoy? Si a mí me preguntan cómo está mi cuenta en el banco con respecto de las obras, yo soy el que tengo que saber cómo está. Producto de la fe viva que tenemos nosotros hoy, porque es el Espíritu mismo en nosotros, el Espíritu Santo mismo en usted y en mí. Entonces, dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué testimonio de Jesús y no del Padre? Porque esas obras manifestaban quién era el que lo había enviado. Siga, hermano Alexander. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Seguros o inseguros estamos? En las manos del Señor y en las manos del Padre. ¿Quién nos puede arrebatar de ahí? Absolutamente nadie. Síganme. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Pare ahí. ¿Por qué lo iban a apedrear? ¿Por qué lo iban a apedrear? Sí. Porque no le creyeron. ¿Por qué lo iban a pelear? ¿Qué no le creyeron? ¿Qué no le creyeron? Que él era al que estaban esperando. Él era el Mesías, él era el Salvador. No le creyeron que tenía una comunión íntima con Dios, con su papá. No le creyeron que sea posible tener una comunión íntima. No le creyeron eso. ¿Cómo es posible que usted diga que usted es hijo de Dios y que tiene una comunión íntima con él? No, eso no es cierto. Démosle piedra a este man. Porque ¿cuántos de los que estaban alrededor del Señor Jesús en ese tiempo tenían comunión íntima con Dios? Tenían comunión íntima con la letra, con la ley, con el hacer. Lo veían lejano. Muy lejano lo veían. ¿Todavía lo ven? Lejano. Todavía ven al Señor Jesús muy lejano. Bien. Siga, hermano Alexander. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Preguntas, hermanos, a todos, para mí también. Muchas buenas obras estamos mostrando del Señor Jesús. ¿Cuántos intentos de ser apedreados tenemos nosotros hasta este momento en nuestra libreta de cuentas? Porque él iba a ser apedreado por las buenas obras que mostraba de su papá. Nosotros vamos a mostrar las buenas obras del Señor Jesús. ¿Cuántas veces hemos sido, en cuando sea amenazados por las buenas obras que estamos haciendo nosotros, cierto? Por eso se preguntaba preguntas tan sencillas como, oye, ¿qué propósito tiene nuestra fe? ¿Qué clase de bienestar buscamos? Sí, buscamos con esa fe. ¿Qué me mueve para vivir como vivo? ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Cierto? Y no he hecho una pregunta que vamos a hacer al final, que esa la dejamos para el final, pero esto lo tenemos que aplicar hoy y reflexionar y ver cómo es que estamos manifestando nosotros las obras, por las obras al Señor Jesucristo, por las obras al Señor Jesucristo. Una obra es ir a predicar, una obra es hablarle a otro, una obra es abrazar, una obra es amar. Nosotros no podemos tener el amor así medio sesgado para ningún lado, debemos amar, y eso es un crecimiento. Yo estoy creciendo en eso, se los he dicho hace bastantes meses. No es fácil amar a aquel que va en contrariedad de lo que yo pienso, o hablo, o digo, o siento. Eso no es fácil. O aquel que si es mi hermano, o mi hermana, o mi tío, o mi abuela, que consume drogas, o que dejó al marido, dejó al esposo, a la esposa, o decidió no ser más hombre y no mujer, o lo que sea. ¿Cómo es mi sesgo? Yo he hablado con algunos hermanos aquí y les he abierto mi corazón, que eso no es fácil y nunca fue fácil para mí hasta que el Señor vino y habló. ¿Cómo está su fe? ¿Qué tipo de fe es la que usted maneja? ¿La que fue puesta en su corazón o la suya propia?
¿cierto? Una fe vana, una fe vana, dice la escritura ahí, una fe vana. Si creyó en vano, pues vana es su manera de vivir. Pero si de verdad la fe es viva en usted, pues nuestra vida es viva y lo que manifestamos es vida. Manifestamos a Cristo en todo tiempo. Eso es lo que la invitación aquí. Ojalá nos dieran piedra por eso, pero hasta ahora no ha pasado. 33. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Cómo la ven? ¿Qué tal si decimos que yo soy, me envió? Yo soy, me envió a predicar esta palabra. Que yo soy la sal del mundo, soy la luz del mundo, soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo, ¿cómo así usted está loco? ¿Qué está diciendo? Eso sería hasta bueno, que nos tildaran de locos, como somos. Versículo 34. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamo dioses no, a aquellos... No, si llamo. Si llamo. Si llamo. Dios, No. si ya, Tiene tilde en la O. si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Hasta ahí. ¿De qué manera no pueden creer en nosotros las personas? Si no ven las obras del Señor Jesús, a lo que nos dejó, la tareita que nos dejó allá en Mateo 28, Lucas capítulo último, Marcos capítulo 16, la tareita de manifestarlo a Él, manifestar la vida. Si no hago las obras de mi Padre, pues no me crean realmente. ¿Nos creen? Es la pregunta. Voy a seguir leyendo esta parte. Gracias, Alexander. Mas si las hago, las obras, dice el Señor Jesús, mas si las hago, aunque no me crean a mí, mire lo espectacular de esto, aunque no me crean a mí, crean en las obras. ¿Con qué propósito, Byron? Que crean en el Señor. Mire lo que dice, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Parece que eso es grande, parece que eso es realmente extraordinario. Esas obras, producto de una fe viva, tienen una connotación que de verdad se le eriza la piel a uno cuando se mira a sí mismo y dice uno, Dios mío, Señor, perdona. Bien. Procuraron otra vez, después de semejante palabra, pero él escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Dice el versículo 41, y muchos venían a él. Y muchos venían a él. ¿A quién hay que ir a buscar? Y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Versículo 42, y muchos creyeron en él allí. Evidencia, cuánta señal, cuántas maneras diversas de Dios mostrarnos que lo que nosotros vivimos de verdad es extraordinario. La vida que nos dio es suprema, es grande, es eterna. Que la fe, vuelvo y repito y voy a repetir, es viva, como yo cuando digo vivo es, le pongo todas esas cositas que ponen en una fiesta, esas que cuelgan, bombas, le pongo todo lo bonito para que podamos entender que es viva. Muy viva, muy viva. Tenemos que revisar cómo está el fundamento de nuestra fe, si hay fisuras, si hay grieticas, si el pañete se está cayendo, si la pintura está dañada y empezar a trabajar en ella. Pero les voy a decir algo, mis hermanos, muy serio.
Usted solo no se va a dar cuenta. Usted necesita de quien va detrás suyo, de quien lo conoce, de quien anda con usted. Y vaya y pregúntele a él o a ella. Pregunte qué piensa de tu fe. Y prepárese para escuchar. No le pregunte ni a su mamá ni a su papá que está al lado suyo, porque ellos por amor le van a decir, sí, ay, tan bonito mi hijo o mi hija. Pero sí hay que preguntarle a la misma comunidad, si es posible, a un hermano, llámelo hermano, ¿usted cómo ve mi fe? ¿Usted cómo visualiza mi fe? ¿Ve alguna fisurita? ¿Ve algo que no esté funcionando bien? Necesito ayuda. Necesito ayuda. Eso es lo que necesitamos hacer. Creo que todos necesitamos hacer. Vamos a leer otra versión. ¿Alguien quiere expresar algo ahí en esa partecita? Hernando me parece que levantó la mano. Me llama la curiosidad en algo. No sé si tenga relevancia o sea lo mismo. En el versículo 38, cuando tú leíste, dijiste, creed en las obras. Y pues yo leo que aquí en la Reina Valera dice es creer a las obras, pero no sé si tenga como alguna relevancia o diferencia. Bueno, pues es como lo mismo, no sé qué dicen los hermanos. Me suena que creer en las obras está poniendo uno como la mirada en esas obras, en las obras, y a las obras es como creer en el que hace esas obras o algo así. Y bueno, ¿y qué piensa su merced del tema? De acuerdo a lo que usted está escuchando, ¿qué piensa de lo que se está hablando esta mañana? Pues yo creo que sí tenemos mucho que reflexionar en nuestra propia fe, en cómo está nuestra fe, en que seguramente en este proceso de llegar al nivel de la estatura de Cristo, sí tenemos muchas fisuras en nuestra fe, en lo que creemos, y pues que debemos trabajar en ellas, debemos trabajar en subsanarlas para que cada día se fortalezca esa fe. Y pues dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Una obra, Hernando, una obra. No estoy diciendo si la hace o no la hace, pero una obra que usted crea que otro pueda ver y quiera acercarse al Señor Jesucristo. Una obra de fe. Una obra de fe. Sí, porque un creyente que no tiene obras, ¿qué tipo de creyente es? ¿Cómo es su fe? Muerta. Muy bien. Eso menos mal que usted es un muchacho para eso. Entonces, solo piensa en una obra que otro haya visto y que diga, creo la obra de ese man. Puede ser una obra de amor, de misericordia, ¿qué le digo yo? De perdón. Son obras, esas son obras. Y la gente ve eso. El entorno suyo y mío ve obras. Quiere ver, quiere observar. Como todos en el antiguo pacto, como durante toda la historia, quiere ver. Una esposa que quiere ver, un esposo que quiere ver. Gritos, peleas, ¿qué quiere ver? O quiere ver a un Cristo vivo, amoroso, misericordioso, de parte de cualquiera de los dos cónyuges. ¿Cierto? De los dos, obviamente, pero el otro está esperando algo también, ver las obras de Dios, verlas para creer. Bien. Hay una pregunta que su merced hizo por acá, sí, frente a que si mi fe es visible. Pero también dice que produce la fe. Y la fe produce alegría, vida, esperanza, amor. Y bueno, creo que es eso lo que significa la visibilidad de mi fe. ¿Cómo hablo? ¿Con qué alegría hablo de la vida, de lo que tengo, de lo que Dios me ha dado, con cómo hablo? O todo el tiempo es pesimista, todo el tiempo. Bueno, yo creo que esa obra dice mucho de mi Dios, porque creo que soy una persona muy alegre, creo, y muy, o sea, no tengo como hablar de forma tan de derrota, porque es que eso es bastante grave.
vida, esperanza, amor. ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo a las personas? ¿Les hablo con amor? Mis hijas, mi esposo, ¿qué podrían decir de mí? Entonces creo que esa fe es visible en tanto la manera como yo la manifiesto. Y al principio, como lo dije, interpela muchísimo la pregunta: cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Gracias, Jackie. Esta semana, yo no me acuerdo, esta semana o la semana pasada me mostraron yo no tengo redes sociales, y me mostraron un mensaje que envió alguien que dice ser creyente. Lo que se está viviendo ahorita con respecto a las políticas del país y sobre todo a la guerra que se está presentando en el Medio Oriente, en el cercano Oriente. Pero el mensaje deja ver un odio profundo por aquellos que no están a favor de su manera de pensar, pero un odio profundo, manifiesta realmente exacerbación hacia las demás personas que no piensan como esta persona y dice ser creyente. O sea, tiene epítetos, tiene formas de decir, por ejemplo, hasta la muerte si nos toca ir, pero tenemos que defender nuestras ideas políticas, nuestras ideas de yo no sé qué, y empieza a hablar de una manera terrible. Yo digo, bueno, ¿en dónde está el corazón de esta persona? ¿Dónde está? El mío estuvo un día así. La verdad, el mío estuvo así. A mí me gustaba un político y yo hablaba maravillas de ese, pero ¿qué hablaba del otro? Si me gustaba un escritor, hablaba bien de ese, pero si no me gustaba el otro. Y hablaba bien del que me caía bien y mal del que me caía mal. ¿Qué fe estaba viviendo? Pero con todos nosotros Dios lleva su proceso, como lleva el proceso con esa hermana o ese hermano que está hablando en las redes de tal manera que denigra del carácter de Dios, que denigra realmente el carácter de Dios. Entonces, son muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, yo quiero mirar mi fe, ¿cómo está? Y quiero que alguien me diga cómo está mi fe. Voy a preguntar, ¿cómo la ven? ¿Qué han visto de mí frente a mi tarea que tengo? En cuanto a la enseñanza, estoy analizando mi vida, estoy viendo qué me enseña Jesús, y Él muestra durante su recorrido por la tierra ser diferente, y en esa diferencia deja ver obras que manifiestan al Padre. Entonces, mientras el pueblo judío rechazaba a un cobrador de impuestos, pues por la connotación que tiene para ellos un cobrador de impuestos, Jesús lo incluía. Mientras el pueblo judío le temía a un celote, también por la connotación que tenía un celote en ese contexto, Jesús lo incluía. Así que mostraba las obras del Padre, y es lo que me invita a mí a hacer en esta mañana, a ver cómo lo hacía Él, porque a veces yo quiero hacerlo bien y lo hago a mi manera, como yo creo que es, y incluir, y eso es lo que tal vez pasa en esas redes sociales. La persona cree que está mostrando las obras de Dios, pero a su manera. Y en eso no quiero caer, era lo que pensaba esta mañana mientras escuchaba. No quiero caer en pensar que mis obras son las de Dios, sino al contrario, quiero conocer al Señor Jesús cada vez más para poder hacer sus obras y mostrar su fe, que al final me fue prestada o dada a mí, y así poder tener un sentido en el paso por esta tierra, porque al final, a veces hablábamos esta semana, pasamos tantas horas trabajando, que estudiando, que haciendo, que corriendo, que consiguiendo, pero ¿y qué? ¿Qué con eso? Pues sí es necesario, es parte de la vida, pero al final es por lo que estoy en la tierra, es por lo que nací. ¿Es eso el objetivo de caminar aquí, o hay algo más grande? Y hoy, escuchando la escritura, el Señor es
sabe lo que cada uno de nosotros en este momento de la existencia necesita escuchar de Él, y es: conózcame, para que su vida no sea solo perseguir el viento. Qué bueno, Lorena. Y la parte de incluir no significa ser salvo, porque incluir es incluirlo dentro de la salvación si toma la decisión de ser salvo. Pero incluir significa no rechazar a nadie. Incluir quiere decir que todo el mundo necesita un abrazo, que todo el mundo necesita una voz de aliento, sea creyente o no sea creyente. Eso es incluir. Pero hablando de salvación, el único que es salvo es el que se incluye en Cristo, el que cree en Él. Pero a nosotros nos corresponde decir este no y este sí, porque eso no lo hace Dios. La vida la dio por todos. Entonces todos están incluidos en el mensaje, en la invitación, en la vida, todos están incluidos si toman la decisión de creer. Esa inclusión hay que tenerla muy en cuenta, como dice, y hay que no sea nuestra manera, porque el hecho de que nosotros podamos invitar a nuestra casa a todo tipo de personas, no quiere decir que comparta lo que piensa, o comparta cómo es, o comparta cómo vive, porque esa no es mi tarea, ¿cierto? Mi tarea es invitarlos a la vida, invitarlos a que crean en el Señor, y ya. Y si no quiere creer, pues sigue siendo mi amigo, porque ¿qué voy a hacer? Sigue siendo mi amigo, sigue siendo una persona bienvenida a mi casa. No quiere decir que hoy le hablé del evangelio y no, yo prefiero seguir como hoy, y entonces aquí no vuelva. No, incluir es eso, incluir es que mi corazón sea limpio con todo el mundo, con todo. Sigue siendo la creación de Dios. Amén. Amén. Eso es incluir, eso es fe. Sí, quería, es un poquito largo, pero voy a tratar de resumirlo. Es que lo que estás diciendo me acuerda de Jonás, ¿sí? Dios envía, o Dios le habla a Jonás, ¿sí? Le dice: ve al pueblo de Nínive, levántate y ve, haz esto por obediencia. Le dice: vaya a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, en vez de ir a Nínive, lo que hace es ir a Tarsis, se sube a un barco y no se ve en contra de lo que dice Dios, ¿sí? Y el barco estaba que, mejor dicho, se iba a destruir, se iba a partir en dos. Los marineros y todos decían: pero esto no es normal, ¿qué hacemos? Entonces hablaron pues les voy a resumir para... hablaron con Jonás y dijeron: es por culpa, él estaba durmiendo, pero después él se despertó y se dio cuenta, y bueno, dijo: pues échenme al mar y se va a calmar todo. Lo echan al mar y todo se calma, toda la tempestad se calma, y el pez se come a Jonás, un pez grande, se lo come, dura 3 días, 3 noches ahí dentro del pez. Y él empieza a orar y lo expulsa, y él se va a hablarle a Nínive. Él no quería ir, porque sabía cómo era Nínive. Él estaba siendo juez, juzgando a Nínive sobre todos sus pecados, y Dios quería perdonarlos, pero Jonás iba en contra de eso, ¿sí? Entonces igual él obedeció, se fue a Nínive, habló con el pueblo, con Nínive, le dijo: arrepienta, se hizo en obediencia a lo que Dios le dijo, le dio una segunda oportunidad. Y entonces Dios los perdonó, porque él habló esa palabra y Dios los perdonó al Nínive, y ellos se arrepintieron. Entonces acá es donde quiero ir, a Jonás 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le dice Dios a Jonás. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad.
y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del siguiente al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte, le dijo Jonás a Dios. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y le dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Entonces, lo que quiero yo es que a veces uno quiere ser un juez, a veces uno no quiere obedecer amando a los demás, a veces uno no quiere llevar esa palabra a los demás porque saben porque uno mira hacia el pecado de los demás y no obedece lo que Dios, y a veces Dios nos tiene que enseñar lo que Él rige en Él. Él no tiene sino amor, clemencia, es piadoso, es tardo en enojarte y tiene una gran misericordia para arrepentirse de los demás. Y a veces los miramos de una manera tremenda y a veces no entendemos, y a veces Dios, tan bonito Dios como le enseña a Jonás y como muchas veces nos ha enseñado a nosotros por medio de una calabacera. Dios nos consiente, pero Dios nos la quita, nos hiere la cola y nos sale una peladura y ya estamos quejando: Señor, yo me quiero morir, no quiero hacer esto, y reniego y no pienso en los demás. Y digo: ¿acaso no voy a tener yo amor y misericordia con 120,000 personas que no saben discernir, que no saben lo que realmente es el amor de Él? Es tremendo la historia. Gracias, hermano Alex. Qué bueno. Sí, es exactamente lo que estamos hablando. Yo solo quiero, para terminar esta mañana, decirles en muchas partes se hablan de avivamientos. Pero ¿por qué se acaban? Y toca volver a hacer otro avivamiento y se acaba. Y otro avivamiento, y la iglesia dice que de avivamiento en avivamiento. Yo no veo eso en la escritura. La iglesia debe estar viva cada cuánto, todo el tiempo, alegre todo el tiempo, despierta todo el tiempo, y por eso es que lo necesitamos, ¿cierto? Pero avivamientos y avivamientos y avivamientos, como si esas señales fueran las que nosotros necesitamos para vivir. Como si esas fueran todo emocional, todo yo no sé cómo. No, nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos entender lo que Dios dice en Jonás. Oye, son 120,000 personas que no saben discernir ni siquiera en dónde están parados. Y esa es la misericordia que tiene Dios, el amor que tiene Dios por los que no saben nada y que necesitan de nosotros, realmente necesitan de hombres y mujeres de fe, viva, alegre, una fe que camina solita, que se deja ver en todo momento, en todo tiempo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Para terminar esta mañana, mis hermanos, vamos a leer el Salmo 145, algunas porcioncitas. Y pues si alguien quiere orar, voy a preguntarle a otro hermano que no he conversado con él esta mañana. Para hacerlo partícipe también de la reunión.
Entonces dice el Salmo 145 de la siguiente manera: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Una pregunta para ese versículo que uno debiera hacerle, porque ahí está el que escribió el que escribió el Salmo, creo que fue David, dice varias cosas, que lo va a exaltar porque es su Dios y su Rey, y que va a bendecir su nombre por siempre. ¿Cómo se exalta el nombre de Dios y cómo se bendice el nombre de Dios? ¿Cómo? Hoy como creyentes. ¿Cómo lo hacemos? Es la pregunta. Señor, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cantando? ¿Yendo a la comunidad? ¿Cómo se exalta y se bendice el nombre de Dios por siempre? Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cómo se alaba el nombre de Dios? Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Digamos que alabar al Señor es bonito, pero esa no es la alabanza que le está pidiendo. La alabanza es la vida misma dada por aquello que creímos. Eso es alabar al Señor, que vean las obras producto de nuestra fe. Eso es una alabanza, estamos alabando al Señor todo el tiempo. Generación a generación celebra tus obras, todas las evidencias, y anuncia tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré, afianzándonos, creciendo en la fe. Sus hechos nos van a hablar. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. ¿Cómo van a hablar mis vecinos de los hechos de Dios? Y yo publicaré tu grandeza. Clamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bondad y justicia tienen que ver, obras. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia, según dijo el libro de Jonás. Bueno es Jehová para con algunos y su misericordia sobre todas sus obras. ¿Sí es así el versículo o me equivoqué? A todos. Bueno es Jehová para con todos, con todos. Muy bien. Te alaben, oh Señor, todas tus obras. Una de esas soy yo. Y tus santos te bendigan también. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a los que caen y levanta a los oprimidos. Para eso me necesita a mí. Los ojos de todos esperan en ti. ¿Cómo? ¿Cómo esperan los ojos de Dios en Dios si no lo conocen a través de mí? Y tú les das comida a su tiempo y abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos. Necesitan conocer a través nuestro que Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Todo lo que conocemos de Dios, Dios no lo ha manifestado. Lo invisible de Dios, lo eterno de Dios, el poder de Dios se hizo claramente visible desde la creación del mundo hasta la fecha. De modo que nadie tiene excusa. Nadie. Señales hay para afianzar la fe, señales hay para avivar, para mantener prendida esa fe todo el tiempo, encendida todo el tiempo. Hay señales. Dios no miente. Dios es inmutable, su palabra es inmutable, es la segura ancla de nuestra alma, la palabra del Señor. Los hechos de Dios nos animan y es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Necesitamos andar como vivos de entre los muertos. Necesitamos caminar como vivos de entre los muertos. Que seamos conocidos por la fe de Cristo, por esa esperanza a la cual fuimos llamados nosotros. Necesitamos ser conocidos. Necesitamos avanzar, crecer. Eso es lo que necesitamos. Usted tiene fisuras, usted cree que hay un puntico en la fe que puede resquebrajar
ese puente, ese edificio de la fe, necesita ir a la presencia de Dios, necesita buscar que Dios le diga, no sé de qué manera, que necesita meterle fuego a su fe, meterle esa vida que se necesita para manifestar realmente que somos hijos de Dios. Es como lo que tengo yo esta mañana. Es una reflexión para ir allí. Son muchas escrituras, muchas las que tengo yo acá, para ir a la reflexión con el Señor y enterarnos de cómo estamos. Hay veces nos encerramos mucho en nuestras ideas, en nuestros trabajos, en nuestras maneras de pensar. Nos encerramos en, yo no sé, en tantas cosas que nos podemos encerrar y ahí nos quedamos por tiempos y tiempos y entonces nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, vamos al trabajo, almorzamos, llegamos de la casa, comemos, dormimos, nos levantamos y la vida se nos pasa. Se nos pasa y se nos pasa y se nos pasa sin fruto, sin que la fe realmente se manifieste como lo que somos. Hijos de Dios vivos por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. La interpelación no es para decir si está fallando o no está fallando. La interpelación es para decir si la invitación es también para usted, como lo es para mí. Si el mensaje de la Escritura tiene connotaciones poderosas en la vida suya. Claro que sí, mi hermano. La fe se fortalece en la comunión. La fe se fortalece en el conocimiento y en la certeza de que lo que Dios dice se cumple. Es una tarea que humanamente es un poco, o sea, no es fácil así para mí salir uno del mundo de conflictos, de situaciones humanas y todo, sí, que es lo que lo distrae a uno de lograr la firmeza en lo que Dios dice, o sea, permanecer ahí el 100% con la mente puesta en que lo que Dios dice se cumple y que Él, si le proporciona aliento de vida a uno en segundo a segundo, pues igual le proporciona su amor y le proporciona la sabiduría, las herramientas, todo lo que necesita uno como ser humano para enfrentar la cotidianidad del día. Entonces sí, mi hermano sabe que la lucha grande que he tenido para lograr esa firmeza de fe. Entonces sí, claro que sí impacta en mi vida y es un vaso muy refrescante para saber que la esperanza está ahí, que hay que apropiarnos de ella. La fe es un verbo también, porque la fe es un nombre, sí, pero se convierte en verbo cuando se cree. Y si es un verbo, es una acción. Y la fe se afianza en la acción, en la acción. No se puede afianzar de otra manera, sino en la acción, porque ya creemos, ya sabemos, ya conocemos, no somos ignorantes en el carácter de Dios. Entonces lo que se necesita es la acción, esa acción que se necesita. Por eso se luchó tanto en el cine mudo, porque se pudiera hablar allá y salieran los sonidos, porque la acción era la que le iba a dar como el interés a todo eso que se estaba presentando allí. La pregunta que tengo para hoy, antes de que Katy hable, es la pregunta final. En estos tiempos, en estos momentos de la historia, de lo que se está viviendo nacional e internacionalmente, de las filosofías que se mueven, de las doctrinas que se mueven, de todo lo que se está moviendo, para no entrar en ninguna cosa, ¿qué tan seria es la fe para usted? ¿Qué tan seria es la fe para usted? Es la pregunta final. ¿Qué tan seria es la fe para usted en este tiempo de tanto, ¿cómo se llamará eso? Tanto movimiento, de tanto revoltorio, de tanta cosa que hay. Incertidumbre. De tanta incertidumbre, de tanto mensaje, de tanta
situación que vive la juventud, el viejo, el joven, el que sea, todo el mundo que se mete en ese tipo de vaivenes de la vida. ¿Qué tan seria como creyente, estoy hablando de creyentes, es la fe para usted? La fe, ¿qué tan seria es? Katherine. Quería decir que nuestra vida debe ser una alabanza. Entonces, viendo ese salmo, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Jehová, y digno de suprema alabanza, y en su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Padre, gracias. Gracias, mis hermanos. Gracias Gracias. por salir al encuentro.